Durante años se quiso hacer. Muchos dijeron que era inadaptable, que no se podía llevar a la pantalla algo tan grande, pero Netflix dijo vamos igual y lo hizo. ¿Cómo salió? Bueno, me clavé toda la serie de un tirón y acá te lo voy a contar. Primero sin spoilers para que sepas si vale la pena meterle y después nos ponemos el traje aislante y salimos a la nieve mortal de lleno. Esto es El Eternauta. ¿Estás listo? Allá vamos. Hay algo que pasa muy pocas veces en la vida. Ver en la pantalla algo que durante décadas existió solo en papel y en la cabeza de quienes lo leyeron. Y El Eternauta, la historieta original de Oesterhel y Solano López, tiene ese peso mítico. No solo por lo que cuenta, sino por lo que representa para nuestra cultura. Es como si alguien te dijera que van a adaptar el himno nacional pero en versión serie. ¿Y sabes qué? Lo hicieron. Y lo hicieron bien. Desde el primer capítulo se siente que esto es distinto. No solo por la historia en sí, que ya arranca con un clima cargadísimo, sino por el tono. Está todo el tiempo ahí como una nube pesada en el aire. Y no es solo por la nieve mortal, que sí, obvio, es mortal y angustiante, sino por cómo está filmada, por cómo suena, por lo que no se dice. Hay una tensión que se construye de los detalles, desde los sonidos que tardan en explicarse hasta cómo se miran los personajes. Y hablando de personajes, una de las cosas que más me impresionó es cómo en pocos minutos te dejan clarísimo quién es quién. No hay una escena donde se presenten formalmente ni nada de eso, pero con un par de gestos, una mirada, un comentario, medio al pasar, ya sabes qué lugar ocupa cada uno en esta especie de célula de resistencia que se va a formar con el tiempo. Vemos a los distintos personajes y los sentimos cercanos, y eso hace que todo lo que venga después duela más, porque los sentís como gente que conocés, como vecinos, amigos o incluso vos mismo. Las interacciones de cada uno de ellos son muy naturales, con sus cosas buenas y sus cosas malas. Favali por momentos se hace insufrible, pero su personalidad es completamente natural. ¿Quién no conoce a alguien de esa edad que sea medio acumulador, que siente que se las sabe todas y que no le entra ni una bala? Seguramente tenés a tu papá, algún tío o algún amigo que es así. Y esa cercanía es clave, porque lo que cuenta El Eternauta no es solo una invasión o un apocalipsis, es un espejo incómodo de nuestra sociedad, y lo fue siempre. Pero en esta versión lo actualiza con muchísima inteligencia. Hay cambios, sí, pero están bien hechos, no por capricho, sino porque necesitaba hablarle al presente, a esta Argentina, a este tipo de gente que somos ahora, tan obsesionados con mirarnos a nosotros mismos, con el sálvese quien pueda. Y eso se nota en las decisiones que tomaron para reescribir algunas cosas, para sumar personajes nuevos o para darle más profundidad a otros. No vas a ver una copia exacta de la historieta, pero sí vas a ver su espíritu, su esencia latiendo fuerte. Lo que también hay que decir es que la serie tiene un nivel de producción que no suele verse en ficciones nacionales. Hay escenas que no parecen hechas acá, pero lo están, y eso emociona, muchachos. Filmada acá con gente de acá, porque no es solo tener drones y efectos visuales, es cómo los usan. Hay planos con la ciudad nevada que son alucinantes, pero también tenemos momentos íntimos en interiores que te dejan la piel de pollo. Todo está cuidado, la luz, el sonido, los vestuarios, la dirección de arte. La naturalizamos de entrada, pero posta es de destacar. La cantidad de armas que se ven, creo que nunca se vio algo así en producciones de este país. Y sobre todo la fotografía, que es para enmarcar. Esos tonos azulados que aparecen cuando todo está por explotar, esa sensación de calma falsa es impresionante. Cada encuadre parece pensado para transmitir esa mezcla de belleza y amenaza constante. Y ni hablar del casting, que es un golazo. Incluso cuando hay personajes que no se parecen al del cómic, porque son de otra edad o tienen otro origen o lo que sea, funcionan igual o incluso mejor teniendo en cuenta que están adaptados a la sociedad argentina del 2025 y no a la de fines de 1950. No porque imiten, sino porque capturan lo que importa, las motivaciones, las contradicciones, las dudas y los miedos. Se nota que hay un trabajo muy fino atrás de cada elección. Incluso personajes como Inga o Lucas, que podrían haber quedado en un segundo plano, terminan siendo fundamentales. Y eso no pasa porque sí, pasa porque están bien escritos, están bien dirigidos y están bien actuados. Además, para quienes crecimos leyendo a Oesterhel o viendo Ocupas, hay guiños y referencias que te van a sacar más de una sonrisa. Chiquitas, sutiles, bien puestas. No te tiren un cartel que dice, mirá, esto es un homenaje. Lo dejan flotando, si lo agarrás y si no, seguís igual. Y eso es lo que mejor puede hacer una serie, construir su propio camino sin perder de vista de dónde viene. La música también suma un montón. Hay climas que remiten al rock nacional de los 70, pero también hay algún que otro tema más actual. Cuando la música se calla, el silencio hace todo el trabajo. Eso también habla de una serie que se toma en serio lo que cuenta, que no necesita exagerar, que confía en su historia, en que el espectador va a estar ahí al borde de la silla respirando apenas. Y bueno, ahora sí, si llegaste hasta acá es porque ya viste los primeros capítulos o porque sos un inconsciente hermoso que no le tiene miedo a los spoilers. Pero te aviso que a partir de ahora voy a empezar a hablar mucho más suelto y voy a reseñar brevemente qué pasa episodio por episodio. Te vuelvo a repetir, esto es con spoilers, así que estás avisado.
El primer capítulo se titula Noche de Truco y es lo que es, una noche de truco con amigos que se ve interrumpida por una invasión extraterrestre, lo típico. Sin embargo, no arrancamos con estos amigos, sino con Clara y dos amigas en un velero. Ellas están pasando un lindo momento que se ve interrumpido por lo que parece ser una aurora boreal. Momentos después, Clara desde el interior del velero observa atónita cómo mueren sus amigas al entrar en contacto con los copos. Primero tengo que decir que sí, Clara es la hija de Juan Salvo y no se llama Martita como en la historieta. Esto creo yo que es para establecer que la serie no es la historieta. Es una forma de darle a entender a los más fanáticos que esto es una reinterpretación, algo nuevo. De hecho, en el cómic, Martita es una nena muy chiquita que se encuentra en la casa de Juan desde el principio. Buen detalle me pareció que la nieve sea fosforescente en estos planos justificados por la aurora boreal. Es un buen guiño a la fosforescencia que se menciona en el cómic. Luego nos introducen a los personajes principales. Tenemos al principio un primer vistazo de Juan y Polsky, a quien llaman acá el ruso. Tengo que destacar lo bien que se introduce a los personajes desde un principio. Lo vemos a Juan Salvo, interpretado por Darín, con el ruso y con Omar, que es un personaje nuevo interpretado por Staltari. Él es el cuñado del ruso, al cual él invitó porque estaba medio depre. Están detenidos en el tráfico porque unos vecinos cortaron la calle quejándose por los cortes de luz propios del verano, donde se ubica la historia. Sí, pasamos de un velero a un cacerolazo, tal cual es el contraste de la Argentina. Juan parece un tipo amable pero escueto. Omar desde el primer momento se nos presenta como un personaje hinchapelotas. Cuenta que vive en Estados Unidos y reniega de la Argentina, lo que los otros dos no parecieran tolerar mucho. En cuanto a Polsky, lo amás desde el primer momento. Se ve que buscaron al actor con más cara de bueno en Argentina y lo encontraron. No tiene mucha intervención, al igual que la historieta, pero da perfecto, es un personaje divertido y agradable de ver. Ellos tres dejan el auto en un garage y se saludan con el encargado, dando a entender con esto que son de ir seguido. El encargado está mirando la tele que transmite que hubo un incendio en una fábrica cercana y que también hubo un desprendimiento de asbesto. Esto es un recurso del guión bastante inteligente, puesto que al inicio de la nevada creerán que se trata de eso. Y no es joda, muchachos, el asbesto es real. ¿Quién es Curly esto? Che, respeto. Me parece un detalle hermoso que Omar quiera caer bien cuando se burla del encargado llamándolo Curly, cuando en realidad el que se parece es a Larry. Ni para hacer chistes cae bien. Al entrar en la casa del Tano Favali, Juan se da cuenta que su esposa Ana, interpretada por Andrea Pietra, tira cosas escondidas de su marido por acumulador. Este plantado extraordinario es el que nos justifica después que él esté tan equipado como para enfrentar lo que se va a venir. Vemos que el Tano es muy particular, medio obsesivo compulsivo. Lucas, en cambio, tiene una personalidad más tranquila. Están en el sótano escuchando rock setentoso y jugando al truco, muy similar a la historieta. Empatizamos con ellos al instante, realmente se ven como un grupo de amigos que se conocen de toda la vida. Va a llover, yo sabes que dejé el paraguas arriba de la repija. También vemos que Omar no complementa con el grupo de amigos y lo excluyen. Esto es un dato muy importante para más adelante. Después todo más o menos se da como en la historieta. Se corta la luz y el ruso, al igual que en la historia original, se percata primero. Comienza a caer nieve afuera. Escuchan unos ruidos que resultan ser los choques automovilísticos alrededor de todo el barrio. Los celulares y todos los aparatos electrónicos parecen haber muerto y el clima se torna frío. La escena en la que el ruso va perdiendo la razón es de destacar. Es un claro ejemplo de cómo se debe dirigir. Al principio lo vemos en shock, la cámara no lo abandona en ningún momento, se centra en él mientras los demás discuten y el clima se pone tenso. Es una pieza de dirección excelente. El ruso pierde la razón y fuerza su salida encontrando la muerte en el proceso, muerte que establece las nuevas reglas del juego, no tocar la nieve. Luego aparece un personaje nuevo, Inga, interpretada por Oriana Cárdenas. Es una chica venezolana que trabaja de delivery, lo que es interesante puesto que es un personaje que claramente viene a representar a los trabajadores informales de la sociedad argentina. La escena en la que ven fallecer por la nieve a los vecinos de enfrente es el punto de quiebre que necesita Juan para decidirse a salir a buscar a su hija. Cuando arman el traje aislante es inevitable que se te ponga un poco la piel de pollo. Es una escena bien trabajada ya que se toma su tiempo porque el director entendió que hay que darle un momento, puesto que el traje es el símbolo de la obra. Y acá medio como que Omar pierde la razón también y amenaza con un arma a Juan para pedirle el traje. Me forrearon toda la noche, me cansé. Dame la máscara. Estás sin montar, pelotudo. Gran guiño para los seguidores de Ocupas. De hecho, Omar toma mucho de Walter. Y de otro personaje que también quiero mucho. ¿No se dieron cuenta que Staltari y Coroniti nunca están en un lugar al mismo tiempo? Salud. Lo que vos si brindás no pedías correr rápido la salud. Querías guita y mina. Entonces, ahí está el tema.
Y bueno, Juan finalmente sale a la calle y el traje aislante cumple con su cometido. Se aleja caminando por el barrio desolado lleno de muerte. Y así se termina el primer episodio, dando paso al siguiente, titulado Salgan al Sol, título que evoca un tema de Billy Bond y la pesada del rock and roll. El mismo arranca mostrando algo aún peor que la nieve mortal, una reunión de consorcio. En esta escena nos presentan al personaje de Elena, interpretada por Carla Peterson. Una de las cosas que más me gustan de la serie es la presentación de los personajes, porque obviamente esta reunión es interrumpida casi al instante por la nieve y la catástrofe, pero solo funciona como catalizador. No nos muestran la reacción de Elena, eso quedará para más adelante. Volviendo al presente, Juan sigue caminando por una ciudad desolada. Impacta ver lugares tan familiares para nosotros retratados de esta forma, cubiertos de cadáveres y nieve. Estamos tan acostumbrados a ver ficciones de catástrofes en Estados Unidos que ver este tipo de escenas sucediendo acá en nuestras calles me llena de orgullo, pero también me descoloca, en el buen sentido lo digo. Es fuerte ver que esta vez el apocalipsis es nuestro. Juan llega hasta el tren Mitre y ve que hay gente atrapada en los vagones, pero no tiene ni los recursos ni el tiempo para ayudarlos. Les deja una botella de agua y sigue su camino. Duele, pero es una decisión lógica en este contexto. En el departamento del Tano la tensión va en aumento mientras amanece. Se empieza a desarrollar un poco más la dinámica entre Favali y Ana, su esposa. Él se muestra extremadamente precavido, como si en el fondo hubiera esperado que algo así pasara. Tiene ese aire de tipo medio paranoico, medio genio incomprendido. Me gusta este Favali neurótico que encima usa un portacelulares tipo riñonera, bien estilo Dwight de The Office. Que tenga armas no sorprende a nadie, era cantado. Lucas también me gusta, es el más humano del grupo hasta ahora, reservado pero con ganas de ayudar. También se empieza a desarrollar una amistad entre Omar e Inga. Ella es un personaje muy rico y fresco para la trama. Incluso está muy bien pensado que ella también sepa usar armas porque hizo el servicio militar en su país. Amo el detalle del pullover que usa el Tano, es prácticamente calcado del que usa Favali en el cómic. Él improvisa una máscara casera y plantea ir él mismo a la comisaría. También se da cuenta de un detalle clave. Las lámparas de filamento viejas siguen funcionando a diferencia de las de LED. Todo lo que guarda en su sótano, cosas que parecían inútiles o pasadas de moda, ahora se vuelven esenciales para la supervivencia. Y creo que no hace falta decirlo, pero lo voy a decir igual. César Troncoso es Favali. Ya en el segundo capítulo te queda clarísimo que nació para ese papel. Mientras tanto, Juan encuentra el edificio de Elena y se manda. Estañero, si estás viendo esto, quiero que sepas que no te voy a perdonar jamás a los perritos que pusiste como víctimas de la nieve. Pero este en particular tengo que reconocer que me causó un poco de gracia. Como que siento que lo usaron de prueba para salir a la nieve y bueno, el experimento falló. Juan ve a unos vecinos forzando una puerta y medio que se hace el boludo y pasa. Se mete a la casa de Elena y ve un tipo revisando, entonces lo agarra del cogote, normal. Se insinúa que la nieve con el paso de las horas pierde toxicidad. Medio que no se vuelve a profundizar en esto, pero parece que está puesto para que la historia avance sin que estén limpiándose a cada rato. Vemos a Juan interactuar con Elena, su ex esposa. Es una escena sobria y efectiva. No se gritan, no hay música que fuerce emociones, pero se nota que confían el uno en el otro. Ya no hay amor, pero se acompañan. La tensión escala con los vecinos de Elena, todos en shock, impacientes, al borde del colapso. Como cualquier consorcio va. Sospechan de Juan y él reacciona mal, con violencia. Se da el primer enfrentamiento armado de la serie. Charlie, el antagonista momentáneo, es un tipo desagradable, sí, pero muy reconocible. Todos tenemos un Charlie en el edificio, bueno, yo tengo como 5. Elena logra escapar gracias a que Juan le dio su máscara. Él se enfrenta solo a los vecinos y escapa cubriéndose la cara con una bolsa de plástico. La escena que le sigue es asfixiante, literalmente, porque lo vemos al borde del desmayo por la falta de oxígeno mientras empieza a tener visiones. Al principio parecen simples flashbacks, recuerdos de Malvinas ligados al estrés postraumático que arrastra Juan, pero más adelante queda claro que estas visiones esconden algo más. Afortunadamente para Juan, el ruido de los disparos atrajo al grupo de Favali, que lo rescatan en una vieja estanciera que se ve muy similar a la que usan en la historieta. El capítulo termina con unas luces rojas misteriosas cayendo del cielo mientras suena un tema de Él mató a un policía motorizado. De fondo se ve a un policía motorizado en el edificio también. Buen detalle. El tercer capítulo arranca con una escena previa a la nevada. Inga charla con su hermano que también trabaja de delivery. Su gesto de solidaridad ofreciéndose a hacer el pedido para el grupo de Juan mientras él se queda jugando a la pelota es sin saberlo lo que le salva la vida. Ahora está en el grupo de Juan viajando en la estanciera. Ya son un grupo consolidado con Elena incluida. Omar, sintiéndose excluido, aprovecha el momento y se roba la camioneta. Su decisión parece impulsada por la falta de pertenencia al grupo. Pero cuando llega a Puente Saavedra se distrae al ver esas extrañas luces cayendo del cielo
cielo y termina estrellándose contra un local. Me gustó el detalle del busto hecho en 3D de Vecna, el antagonista de Stranger Things. Elena y Juan salen en plena nevada a buscar pistas sobre su hija en el colegio. Cada escena entre ellos funciona la verdad que muy bien, hay distancia pero también hay cuidado mutuo. El detalle de que ella se sorprenda al ver que él usa audífonos dice mucho. Claramente no hablan tanto pero aún se preocupan el uno por el otro. Al llegar, Elena se enfoca en revisar el colegio que conoce bien mientras Juan busca un auto. Encuentra uno que funciona pero vuelve a tener esas visiones extrañas. Elena por su parte se topa con Pablo en una escena cargada de tensión. El escenario del colegio vacío siempre me pareció inquietante y acá se aprovecha bien. Este Pablo es un poco más grande que el del cómic pero cumple una función similar. En vez de salvarse porque su tío lo castiga encerrándolo en el sótano, como en la historieta, acá lo encierran por bullying y eso le salva la vida. Irónicamente, quienes lo maltrataban están muertos en el patio. Pablo miente para volver a su casa solo para descubrir que su familia también murió. Es un personaje más humano que en el cómic, angustiado, vulnerable, pero dispuesto a pelear si hace falta. Inga regresa sola con un nuevo vehículo tras encontrar el cuerpo de su hermano. Favali se muestra frío ante la noticia, pero Ana lo pone en su lugar. La química entre César Troncoso y Andrea Pietra funciona muy bien. Este Favali conserva la inteligencia del original, pero es mucho más humano. Su frialdad roza lo neurótico y por momentos cae mal. Ahí es donde entra Ana, un personaje que no estaba en la historieta, pero que equilibra perfectamente esa falta de sensibilidad. Juntos terminan construyendo un Favali más verosímil para esta versión. El de la historieta tenía respuesta para todo, casi como un superhéroe, algo que no encajaría del todo en esta serie argentina. Acá lo vemos más paranoico, más cínico y por eso mismo más real. Y lo mejor es que la relación entre ellos no se siente forzada en ningún momento. Claro, porque ahora viene la parte en la que nos matamos todos contra todos por los recursos. Como esa serie de mierda que te gustan a vos. Perdón, pero me parece una gran línea de diálogo. Me gusta mucho esta versión de Lucas, es muy agradable de ver, bastante más que su contraparte dibujada. Cuando vuelve Juan con Elena y Pablo, discute con Favali que se muestra frío ante el fracaso de la búsqueda de su hija. Me gusta que su relación sea distinta a la del cómic, es más realista, más tensa. Acá los personajes chocan porque sus prioridades son distintas. Favali piensa en la supervivencia del grupo, Juan en encontrar a su hija. Y como siguen en la casa del Thanos, se hace lo que él dice. Este tipo de fricciones no están en la historieta, donde Juan confía ciegamente en Favali. De hecho, a veces se muestra enteramente dependiente de él. Pero el cambio tiene sentido, los códigos de una serie son distintos a los de una historieta, y esta adaptación lo entiende. El cuarto capítulo, titulado Credo, arranca con Juan saliendo a pie desesperado por encontrar a su hija, pero Favali al final entra en razón y lo va a buscar. Después de todo, Clara es su ahijada. Y no aparece con cualquier vehículo, sino con un Torino rojo, un auto que en Argentina es casi una pieza de colección, y es como la serie, hecho acá. Juan y Favali siguen su camino hasta encontrarse con una inmensa barricada de autos apilados que bloquea el ingreso a la ciudad. Poco después se cruzan con un grupo militar que parece tener cierta organización. Les aseguran que la ayuda está en camino, pero tras escuchar disparos, Juan y el Tano huyen del lugar. Alcanzan a ver de refilón cómo los soldados son atacados por los cascarudos. Favali acelera, pero pierden el control y el Torino vuela por los aires estrellándose sobre un local. Es la primera vez que vemos a los cascarudos de cerca. Los efectos, la verdad que tengo que decirlo, están muy bien. Son todo lo que esperaba y logran su cometido, que es dar una sensación de emergencia y de vértigo. Los soldados fueron abatidos, pero Juan recoge un fusil FAL de uno de ellos, uno muy similar al que se usó en la Guerra de Malvinas. Tiene sentido, él es veterano y sabe cómo usarlo. Juan logra abatir a un par de criaturas, pero son demasiados. Por suerte son rescatados por un grupo de chicos refugiados en una iglesia. Allí sorpresivamente se reencuentran con Omar, que no veíamos hace un capítulo y medio. Por un momento parece que vamos a caer en el cliché de los fanáticos religiosos, pero no, por suerte no. Es simplemente otro grupo de sobrevivientes, tan disperso y roto como el de los protagonistas. Por primera vez, Juan decide priorizar el bienestar de los demás y opta por ayudar al grupo a escapar. Todos improvisan trajes aislantes para salir. Aunque en algunos momentos me cuesta distinguir quién es quién debido a las máscaras, la tensión alcanza su punto más alto hasta ahora. A pesar de no conocer bien a estos nuevos personajes, la solidaridad que mostraron con los protagonistas hace que ahora temamos por ellos. La escena del escape transmite terror real. Es fácil sentir que los insectos pueden aparecer en cualquier momento. Finalmente, el grupo logra salvarse gracias al sacrificio de los que se quedaron en la iglesia, quienes con el sonido de las campanas logran atraer a los bichos. La imagen de la cúpula en llamas es una de las visiones más recurrentes de Juan, que ya había visto antes en sus alucinaciones. Podemos notar con esto que Juan de alguna manera se adelantó en el tiempo. El quinto capítulo, titulado Paisaje, comienza con una visión de Juan en las Malvinas.
La escena de batalla es breve pero muy bien ejecutada. Una versión joven de Juan está en una trinchera rodeado de los cuerpos de sus compañeros caídos mientras la nieve cae alrededor. El escenario realmente es desolador, los tonos grises y azulados complementan perfectamente la imagen, haciéndola aún más fría y solitaria. De repente este joven Juan se encuentra cara a cara con el Juan del presente y se observan mutuamente. Juan despierta y tanto él como nosotros, los espectadores, sabemos que esas no solo son imágenes originadas por su estrés postraumático. Juan, el Tano y Omar se separan del grupo de sobrevivientes de la iglesia y vuelven a la casa del Tano. Al volver se encuentran con que Clara está en la casa. Sí, volvió sola, se les arregló para viajar hasta ahí solita. No sospechoso. Luego llegan a un shopping y se acercan para averiguar si pueden conseguir información. Ahí se encuentran con otros grupos variados de sobrevivientes bastante grandes que al parecer han logrado convivir en relativa armonía. Incluso se reencuentran con algunos de los que estaban refugiados en la iglesia al principio. Este capítulo funciona como una especie de anticlímax, es un momento de distensión, de desarrollo de personajes. Un respiro necesario para ellos, pero que sabemos que no va a durar mucho. La gente del shopping parece un grupo agradable y coherente. Se cuidan entre sí y reciben bien a los recién llegados. A la noche todos los sobrevivientes cenan juntos, con música y baile, y ya sabemos que si en una historia como esta los personajes empiezan a pasarla bien, bueno, es porque se viene algo horrible. El grupo, sin embargo, desconfía de dos nuevos sobrevivientes que llegaron hace poco, interpretados nada menos que por Dante Mastropierro y Jorge Cezanne. Sí, el Negro Pablo y Miguel de Ocupas. Algunos comentan que no se sabe si realmente son sobrevivientes o si vienen escapando de algo. Al otro día, el grupo nota que empieza a salir el sol y que ya no cae nieve. Parece que el clima mejora y con eso llega una sensación de alivio. Es el típico momento de calma antes de la tormenta, un anticlímax bien construido. La música, los colores, todo nos invita a disfrutar junto a los personajes que vienen sufriendo sin tregua desde hace días. Pero la tranquilidad no dura mucho. Primero desaparece Lucas y segundo llegan ellos, sobrevivientes vestidos completamente de negro, y empieza el caos. Se desata un tiroteo brutal, sin aviso, con disparos por todos lados. La secuencia de acción es una de las mejores de toda la serie. No hay necesidad de efectos digitales deslumbrantes para transmitir peligro. Todo se siente crudo acá, cercano y urgente. Queremos que nadie salga lastimado. Nos preocupamos por todos, por el perrito, por los de la iglesia e incluso por los que conocimos hace un rato. Juan, con el fusil FAL en mano, demuestra su experiencia y liquida a 2 de los 3 atacantes. Lucas reaparece acompañado por una parte de las fuerzas militares, aunque hay algo raro en su actitud, así que no les queda otra que seguir a los militares rumbo a Campo de Mayo. El tercer atacante, el que todavía sigue con vida, escapa y se esconde en un túnel. Ahí lo vemos cruzarse con los cascarudos, pero estos lo dejan pasar. Estamos por llegar al último capítulo y es de extrema importancia que le pongas like a mi video y que lo comentes o que te suscribas. El algoritmo de YouTube me tiene medio abandonado y cualquier tipo de interacción tuya me sirve muchísimo. Y si realmente te gusta mi contenido y me querés dar una mano cósmica ya, dejo mi cafecito en la descripción. Cualquier ayudita, por mínima que sea, va a ser bien utilizada para seguir haciendo crecer el canal. Bueno, ahora sí, sigamos. Y llegamos finalmente al último capítulo, titulado Jugo de tomate frío, como el tema de Manal. Los sobrevivientes se encuentran ahora en Campo de Mayo, lo que parece incomodar un poco a Juan. Dato no poco importante, cuando secuestraron a Oesterheld lo mantuvieron cautivo entre otros lugares en Campo de Mayo para luego desaparecerlo, al igual que hicieron con sus 4 hijas. Claramente este lugar no fue elegido al azar por parte de la producción, al ser un ex centro clandestino de detención. En Campo de Mayo Elena empieza a desempeñarse como médica, mientras que el Tano es reclutado por los militares gracias a sus conocimientos en ingeniería. El plan suena tan temerario como desesperado: mandar a Favali con un grupo de soldados a la ciudad, cruzando la enorme barricada levantada por la invasión, usando un tren para embestirla. Lucas apoya la idea sin dudar, aunque Favali no está del todo convencido al principio. Vale decir que en la historieta Lucas no llega tan lejos, muere muy al inicio, en una de las salidas a buscar provisiones, asesinado por un forajido que le roba el traje. Acá en cambio su personaje toma otra dimensión. Me recuerda un poco a Shane de The Walking Dead, que también vive mucho más en la serie que en el cómic y se vuelve una pieza clave para el conflicto. Juan, por su parte, es confrontado por el Negro Pablo. Ya sé que seguramente tiene otro nombre en la serie, pero ¿cómo no llamarlo así con tremenda referencia? ¿Por qué no te da la cara, che, tigre? ¿Por qué no me mostrar la cara? ¿Te crees que no te vi? Sin embargo, a diferencia de Ocupas, acá no son antagonistas, todo lo contrario, quieren hacer lo correcto. Intentan convencer a Juan de sumarse a la misión y lo hacen con argumentos, no con imposiciones. El grupo se decide ir a Capital finalmente, solo se quedan Ana, Elena y Clara, el resto van todos, incluso Pablo. Descubrimos que el personaje de Jorge Cezanne se llama Franco, como el personaje de la historieta. Se organizan de manera correcta y blindan el frente del tren para poder embestir con éxito la barricada de los invasores. El grupo se separa. Inga va con un puñado de soldados a
revisar un avión caído. Es muy interesante el detalle de que el avión venga del Perú, ya que nuestros hermanos peruanos nos prestaron ayuda militar en la guerra de las Malvinas. Sin embargo, Inga y su grupo pronto quedan rodeados por personas que claramente están siendo manipuladas por algo. Y en medio de ese caos aparece Mosca. Sí, Mosca. Lleva su libreta, su forma de hablar es igual y físicamente es tal cual me lo había imaginado siempre. El actor Leandro Sandonato lo representa perfecto. Me da un poco de bronca que lo hayan dejado para el último capítulo, porque Mosca siempre fue uno de mis personajes favoritos. Pese a las complicaciones, el grupo logra cumplir con la misión. Consiguen enviar un mensaje de emergencia alertando sobre la situación y dejando en claro que no están solos. Mientras tanto, Elena, Ana y Clara, junto a los demás, escuchan la transmisión por radio y estallan de alegría. Por un momento todo parece estar bien, y es justamente eso lo inquietante. Porque si algo nos enseñó este tipo de historias es que cuando todo parece calmarse y reina la felicidad, bueno, es cuando se viene lo peor. Vemos al grupo original, Juan, el Tano, Omar y Lucas, tomando un respiro y jugando al truco. Pero algo no cierra del todo. Lucas viene comportándose de forma rara desde hace varios episodios y acá todo empieza a desmadrarse. Uno de los soldados que había salido con Inga vuelve, pero no vuelve como el mismo. Y a partir de acá se desconoce todo. En medio de la partida, sin que nadie lo vea venir, Lucas apuñala a Omar, así, sin vueltas. Juan encuentra a Lucas parado sobre una cornisa. A lo lejos la cancha de River sigue alzándose como un faro extraño, rodeado de estelas de luces que parecen sacadas de otro mundo. Lucas está fuera de sí. Mezcla el tiempo y habla como si no estuviera del todo presente. Marcelo Subioto hace un laburo impresionante. Nos deja flotando entre el rechazo y la compasión. Sin previo aviso, Lucas se lanza al vacío. Juan y el Tano apenas tienen tiempo de procesarlo, porque enseguida una multitud los empieza a perseguir. La tensión sube de golpe. En la huida se cruzan con los cadáveres de los soldados masacrados por estos, digamos, poseídos. La sensación es de desconfianza total, como en La cosa de Carpenter. Ya no sabes quién está del lado de los humanos. Juan, el Tano, Mosca y un Omar gravemente herido logran escapar. La atmósfera es cada vez más densa, casi de película de terror. Llegan al tren donde Franco aún los está esperando. Suben y escapan, pero Omar se sigue desangrando. Juan y Franco deciden entonces separarse del grupo y dirigirse hacia la cancha de River, igual que en la historieta. Mientras tanto, el Tano, Mosca y Omar regresan como pueden hacia Campo de Mayo. Juan, Salvo y Franco llegan a Barrancas de Belgrano. Ya estamos ahí rozando el cierre de la temporada. El panorama es desolador. Docenas de personas manipuladas actúan como fuerza de choque del invasor. Frente a ellos, un ejército de cascarudos y hombres robots se despliega con una coordinación siniestra, como si alguien o algo estuviera tirando de los hilos. Y hablando de hilos, una figura apenas visible con una mano de múltiples dedos parece moverlos como si fuera un titiritero cósmico. Todo se tiñe de azul. Los que leímos la historieta sabemos lo que eso implica. Y sí, es normal si se te frunció un poquito todo. Juan observa imágenes fragmentadas como sacadas de una pesadilla febril. Ve a su hija convertida en una más de sus autómatas. ¿O es una visión del futuro? ¿O otra línea temporal? Él le dice a Franco que siente haber vivido esto antes. Y uno no puede evitar pensar, ¿será este el inicio del eterno retorno del Eternauta? Y justo cuando el misterio se espesa al máximo, ¡pum!, fundido a negro. Sí, la temporada termina con un tremendo cliffhanger. Y vos te estarás preguntando, ¿qué fue lo que pasó acá? Bueno, todo se remite al título de la serie, El Eternauta. ¿Te pusiste a pensar qué significa? Éter remite a lo eterno, aquello que trasciende el tiempo, y nauta significa navegante o viajero. Así, Eternauta puede interpretarse como el viajero de la eternidad o el navegante del tiempo. Tengan en cuenta que en la historieta todo arranca con Juan materializándose frente al mismísimo Oesterhel, explicándole que viene del futuro y que ha perdido a su familia, que se encuentra buscándola en el tiempo. ¿Será que el Juan de la serie está atrapado en un bucle temporal, obligado a repetir la historia una y otra vez buscando desesperadamente cambiarla? Ya está anunciada una segunda temporada, por lo cual en un par de años vamos a tener más respuestas. El Eternauta no solo es una serie, es un hito. Nunca se había visto una producción de esta escala hecha íntegramente en Argentina, con técnicos, actores y creativos locales. Y lo lograron, con todo en contra en un país donde hacer ficción es cada vez más difícil, demostraron que sí se puede, que tenemos con qué. Lamentablemente muchos de los que trabajaron en esta serie hoy están manejando un Uber o buscando laburo de otra cosa, porque después del Eternauta la ficción nacional se apagó de nuevo, y eso duele. Por eso, si algo nos deja esta historia, más allá del drama y la ciencia ficción, es una
una señal de que necesitamos más de esto. Que no nos dé miedo apostar por lo nuestro, que consumamos más contenido nacional, que le demos espacio, porque si lo apoyamos va a haber más, y eso también es una forma de resistencia. Si te gustan las milanesas con puré y te gustó este análisis, te pido que le des like, que comentes y que te suscribas. Podés buscarme en Instagram como @capitanmilanesaok para que podamos ser más amiguis. Y vuelvo a reiterar lo del cafecito por si se te apiada el corazón y la tarjeta. Sin mucho más para decir, se despide de todos ustedes el excelentísimo Capitán Milanesa. Arriba de la repija.